Entonces, hoy vamos a ver Marcos capítulo 2, verso 18 al 22. Y el título de la predicación del día de hoy es Rompiendo con la religiosidad. El título de la predicación del día de hoy es Rompiendo con la religiosidad. Y antes de presentar el bosquejo, yo tengo que decirles que el ministerio de Jesús no fue para nada común en sus tiempos, no fue para nada común. ¿Por qué? Porque él estaba rompiendo los estándares de la época. Por ejemplo, él convivía con personas enfermas, como por ejemplo el leproso, que nadie se quería acercar a un leproso, y le sanó. También la gente no sabía qué hacer con sus enfermos. ¿Y qué es lo que hacía el Señor Jesucristo? Pues iba y los sanaba indiscriminadamente. También públicamente el Señor Jesucristo pues perdonó los pecados de los hombres y tuvo la osadía de hacer su discípulo a un cobrador de impuestos, a un republicano, alguien que socialmente era repudiado porque le había dado la espalda a su propia nación, a la nación judía. Entonces, Jesús rompía estándares sociales, pero también rompía estándares religiosos. ¿Por qué? Porque al sanar a la persona que tenía lepra, recuerdan ustedes, le tocó una persona físicamente impura, que de acuerdo a la ley y de acuerdo a las tradiciones de los rabinos de la época, tú tocabas a un impuro y tú te volvías impuro. Entonces esta persona lo tocó, Jesús lo tocó, perdonó pecados, ya lo dijimos. ¿Quién puede perdonar pecados sino solamente Dios? Y también convivía con aquellas personas que le habían dado la espalda al Todopoderoso, pecadores y los republicanos. Pero a pesar de que Jesús hacía constantemente este tipo de cosas, en la palabra de Dios se nos presenta un relato donde podemos ver que una vez más lo tratan de atacar, pero ahora por medio de sus discípulos y por medio de una práctica que era muy común religiosamente y culturalmente de aquel entonces. Vayan conmigo a Marcos capítulo 2, verso 18 al 22, para que entendamos por qué ahora el ministerio del Señor Jesucristo estaba siendo atacado. Marcos capítulo 2, verso 18 al 22. Dice así la palabra de Dios. Y los discípulos de Juan, aquí se refiere a Juan el Bautista, y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Ese sería el pasaje a estudiar el día de hoy. Entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Veremos cómo Jesús nos muestra que su evangelio rompe con la religiosidad humana. Veremos cómo el evangelio rompe con la religiosidad humana. Ahora, este es el bosquejo que les quiero presentar el día de hoy. Punto número 1 del bosquejo. Y es una pregunta. ¿Por qué no ayunaban? ¿Por qué no ayunaban? Verso 18 al 20. Punto número 1 del bosquejo. ¿Por qué no ayunaban? Verso 18 al 20. Y punto número 2 del bosquejo. Punto número 2 del bosquejo. El evangelio rompe con la tradición. Verso 21 al 22. Punto número 2 del bosquejo. El evangelio rompe con la tradición. Verso 21 al 22. Entonces,
en todo este primer punto del bosquejo vamos a contestar la pregunta de por qué no ayunaban, por qué los discípulos no ayunaban. Verso 18 al 20. Ahora vamos a concentrarnos en el verso 18 para entrar ya en materia. Verso 18, Marcos capítulo 2, verso 18, dice así la palabra de Dios. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Bueno, en este verso nos deja en claro las personas que se acercan a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles son estas personas que le preguntan al Señor Jesucristo del por qué sus discípulos no ayunaban? De acuerdo con el texto, eran dos grupos de personas, los fariseos y los discípulos de Juan el Bautista. Y a lo mejor ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué este grupo se junta? Ambos son como agua y aceite. Por un lado, los fariseos predicaban que se tenía que cumplir la ley religiosamente, más la ley de sus propias normas. Y por otro lado, encontramos otro grupo religioso, los discípulos de Juan, que ellos predicaban, igual que su maestro, el arrepentimiento, pero también predicaban una vida lejos de todas las cosas materiales. Porque recuerdan ustedes, Juan el Bautista era una asceta, una persona que se iba a montes, estaba lejos de la sociedad, una vida que se negaba a su carne muchas cosas. ¿Para qué? Para poder llegar a un nivel espiritual más alto, de acuerdo con sus creencias. Uno puede decir, bueno, son como agua y aceite. A pesar de que ambos predican la santidad, pues tienen costumbres realmente distintas. Pero aquí en el texto vemos que algo los unió, que era el ayuno. Ambos grupos practicaban el ayuno. Entonces, al ver estos grupos que algo los unía, pues se acercaron a nuestro Señor Jesucristo y les dijeron, ¿por qué no ayunan tus discípulos? Hicieron a un lado sus diferencias y ahora se estaban concentrando en esta pregunta al Señor Jesucristo. ¿Por qué no ayunan tus discípulos? Pero antes de que pasemos a este punto, hablemos un poco de la práctica del ayuno. Déjenme decirles, hermanos, que el ayuno sí se encuentra en la palabra de Dios, sí se encuentra en la ley de Dios, que es la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia. Sí se encuentra. De hecho, para el judío, en tiempos de Jesús, en épocas de Jesús, era obligatorio ayunar una vez al año. Una vez al año en una fiesta específica, en la celebración de Yom Kippur, o también conocida como el día de la expiación. Una vez al año, la ley de Dios mandaba al pueblo judío a ayunar. Vean conmigo, les tengo 2 pasajes que tenemos que ver. Primeramente, Levíticos 16, verso 29 al 31. Y en este verso verán que el ayuno era obligatorio para todo el pueblo de Dios. Levítico capítulo 16, verso 29 al 31. Verso 29 al 31. Dice así la palabra de Dios. Levíticos capítulo 16, verso 29 al 31. Dice así, y esto tendréis, escuchen, por estatuto perpetuo, en el mes séptimo, a los 10 días del mes. Escuchen, aquí esto habla del ayuno. Afligiréis vuestras almas. Esto es el ayuno. Y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros, porque este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas en estatuto perpetuo. Esta frase de afligiréis nuestras almas, que se repite 2 veces, habla del ayuno. Es la práctica del ayuno, que tiene que venir como con un sentimiento de aflicción. Ahora vayan unos capítulos más adelante, Levíticos capítulo 23, verso 27 a 32. Levítico capítulo 23, verso 27 a 32. Levítico capítulo 23, verso 27 a 32. Dice así la palabra de Dios. También habló a Moisés diciendo, a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Habla de la misma celebración.
tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. O sea, toda persona que no ayune este día, que no tenga este sentimiento, será cortado del pueblo, será echado del pueblo. Y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a tal persona de entre su pueblo. Y ningún trabajo haréis. Estatuto perpetuo es por vuestras generaciones, en donde quiera que habitéis. Día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas una vez más, y ayunaréis, comenzando a los 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Una vez más, reafirma el ayuno. Entonces, bíblicamente, una vez al año, el ayuno es mandado por el Señor, de acuerdo con Levítico 16, por estatuto perpetuo. El judío tiene que ayunar una vez al año en la fiesta de la expiación, también llamada como la fiesta del Yom Kippur. El problema no es si los discípulos ayunaban esta fecha. El problema se encuentra cuando los grupos religiosos, como los fariseos y los discípulos de Juan, obligaban a ayunar más días al año, veían como obligatorio ayunar más días a la semana, cuando la palabra de Dios no lo estipula. Ese era el verdadero problema. De hecho, de acuerdo a la parábola del fariseo y el publicano, que Jesús mismo la da y se encuentra en Lucas capítulo 18, verso 12, podemos ver en esa parábola que mínimo los fariseos oraban 2 veces por semana, mínimo. Entonces tenían esa costumbre de orar más días de ayunar más días de lo que la palabra de Dios decía que tenían que hacerlo. Entonces, nace la pregunta: ¿está mal que los judíos ayunaran más días al año? Lo repito, ¿está mal que los judíos ayunaran más días al año? Claro que no. ¿Por qué? Porque nunca encontramos en la ley de Dios, que es la ley de nuestro Señor, que limite al judío en ayunar más veces al año. Es más, lo deja como una práctica abierta. Es decir, cada hombre y mujer podía escoger cuándo ayunar, siendo el día elegido el día de su preferencia para dicha práctica. Entonces, el problema no era el ayuno. El problema nunca fue acusar a los discípulos de que ellos no ayunaban en el día de la expiación una vez al año, que era obligatorio, sino que el problema de ellos, tanto de los fariseos como los discípulos de Juan, era que estos discípulos no practicaban el ayuno como ellos lo practicaban. ¿Cómo? Regularmente, más veces a la semana, varias veces al mes. Estos grupos lo que realmente querían era que esta práctica opcional, personal, se volviera un mandato de Dios, el cual nunca se encontraba en la palabra. Lo vuelvo a decir. Los fariseos y los discípulos de Juan, ellos como practicaban el ayuno, y ellos lo veían obligatorio bajo sus creencias, querían que fuera obligatorio para el resto de las personas, cuando la palabra de Dios no marca que el ayuno tiene que ser obligatorio para el judío, a excepción del día de la expiación. A excepción del día de la expiación. Y aquí nosotros tenemos que contestar 3 preguntas antes de seguir avanzando con el texto. Primer pregunta que nace: ¿qué es el ayuno? Ya hemos estado hablando qué es el ayuno. Entonces vamos a contestar la pregunta: ¿qué es el ayuno? Miren, el ayuno para el judío era una práctica que se tenía que realizar una vez al año, en el día de la expiación, en el día de Yom Kippur, donde no se comía, ese es el ayuno, no comer, donde también se mandaba a no trabajar y en donde se tenía que tener una aflicción de espíritu en oración a Dios. No es simplemente no trabajo, no es simplemente estoy de ocioso, no es simplemente no como, es un día donde sé que se va a sacrificar un animal por mi pecado y un día donde
por medio de ese sacrificio, el Señor me va a dar a mí perdón. Por lo menos en ese año, día de la expiación. Entonces, yo tengo que tener una actitud dolida por mi pecado, porque el animalito va a morir por mí, porque el Señor no está en paz conmigo. Tengo que tener un sentimiento de aflicción. Yo judío en tiempos de Jesús. Aquí quedamos, ¿no? Pero, por supuesto que con excepción de este día tan especial que se mandaba a ayunar obligatoriamente, también se podía ayunar otros días de la semana, otros días del año, sin ningún problema. El judío lo tenía permitido, pero por lo general el ayuno tenía que ser acompañado con una actitud de aflicción, negarse la comida al cuerpo. ¿Para qué? Porque tú sentías un dolor profundo, tú sentías una tristeza y querías dirección de Dios, así que ayunabas para conseguir esa dirección de Dios y manifestar exteriormente lo que interiormente estaba pasando contigo, porque sentías dolor, sentías tristeza, querías esa dirección de Dios para tu vida. Y de hecho, no solamente está encancillado el ayuno para el pueblo judío, también vemos que el ayuno fue practicado en la iglesia primitiva. Hay hombres de Dios practicando el ayuno en el libro de Hechos, cristianos. Vean conmigo, Hechos capítulo 13, verso 3. Hechos 13, capítulo 3. Dice así la palabra de Dios. Hechos capítulo 13, verso 3. Dice, entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Qué estaba pasando en el contexto aquí? Bueno, estaban en la iglesia de Antioquía, estaban orando y el Espíritu Santo, ¿qué es lo que le dice? Apártame a Bernabé y a Pablo para el ministerio del evangelio y que vayan a predicar el evangelio fuera de la ciudad de Antioquía. Entonces, en obediencia al Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace la iglesia? En oración y ayuno, les impusieron las manos y los mandaron a estos dos hombres a predicar el evangelio. ¿Cómo? Estaban orando, pero también ayunaron para que Dios les diera dirección, para que el Señor les diera la fuerza y se concentraran en su misión estos hombres. Ahora vayan conmigo a Hechos 14:23. Hechos 14:23. Y una vez más encontramos que la iglesia de Cristo también practicaba en aquel entonces, en tiempo de Hechos, el ayuno. Hechos 14:23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, le encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces, en la institución de ancianos también la iglesia que oraba para que les diera dirección, para que bendijeran lo que iban a hacer. La práctica del ayuno es una práctica que también lo hace la iglesia de Cristo, en ocasiones específicas. No siempre, pero en ocasiones específicas. Vamos a dejar esto tantito allí. Vamos a contestar la siguiente pregunta que nace con este versículo, y solamente es uno. La siguiente pregunta que nace es, ¿por qué estaban ayunando los discípulos de Juan el Bautista? ¿Por qué los llevaba a ayunar? Si ya vemos que el ayuno, por lo menos el ayuno fuera del día de la expiación, era porque tu espíritu estaba afligido, era porque querías dirección del Señor, era porque tu espíritu necesitaba una guía. ¿Por qué estaban ayunando los discípulos de Juan? Bueno, primeramente hay que aclarar que, como ya lo dije, el profeta Juan el Bautista era una persona muy rara. ¿Por qué? Porque recuerden que Juan el Bautista, pues, ¿cómo andaba vestido? Pues con pieles de camello, vivía en el desierto, comía langosta, no la buena, ¿no? Que está en el mar, sino comía como chapulines y comía miel silvestre. O sea, era una persona con unos hábitos ascetas, unos hábitos donde se negaba cosas a su cuerpo. ¿Para qué? Para doblegar la carne de acuerdo con la creencia asceta y tener una mayor fortaleza espiritual de acuerdo con este modo de pensamiento. Entonces era normal que si el maestro era una persona asceta, una persona que se negaba cosas a sí mismo, era normal que les enseñara a sus discípulos también negarse cosas a sí mismo. Y una de las mejores formas que a través de los tiempos los ascetas han visto que es bueno para dominar la carne es el ayuno.
Entonces, seguramente Juan les dijo, ¿ustedes quieren tener perdón? Bueno, arrepiéntate de sus pecados, ya no vivan en la carne y niéguense a sí mismos practicando el ayuno. Practiquen el ayuno 2 veces, 1 vez, 2 veces por semana. Puede ser esa la razón, pero también hay otra razón que probablemente haya sido la que desencadenó que los discípulos de Juan estaban ayunando. Recuerden, el ayuno que es aflicción de espíritu. Entonces, para este momento, de acuerdo con los estudiosos, Juan el Bautista ya estaba encarcelado o ya le habían cortado la cabeza. Estaba más o menos en ese periodo del tiempo de la historia. Entonces, ¿por qué ayunaban los discípulos de Juan? Porque ya no estaban con su maestro y sentían dolor en su corazón. Y ellos por eso estaban ayunando, para que el Señor Todopoderoso les diera dirección en sus vidas y para calmar el dolor que estaba dentro de ellos. Y reflejar también el dolor que estaba dentro de ellos, porque Juan el Bautista ya no estaba con ellos. Probablemente eso pasó, probablemente, aunado con la práctica que tenía Juan el Bautista. Ahora, tercera y última pregunta. Ya contestamos qué es el ayuno, ya contestamos por qué los discípulos estaban orando. Ahora, la pregunta, ¿por qué ayunaban los fariseos? ¿Por qué ayunaban los fariseos? No se sabe a ciencia cierta por qué los fariseos ayunaban lejos de la fiesta de la expiación, pero ya que era un grupo religioso, probablemente los fariseos practicaban el ayuno 2 o más veces por semana para mostrar aflicción por su pecado interno, para mostrar aflicción por su pecado interno. ¿Por qué? Bueno, porque ellos reconocían que eran pecadores, ellos veían su pecado en la ley de Dios, ellos decían, bueno, necesitamos ayunar, ¿para qué? Pues para también estar afligidos por nuestro pecado. Probablemente haya sido por esto. Pero, de acuerdo con nuestro Señor Jesucristo, a lo mejor esto empezó con una buena práctica de afligir su pecado, pero terminó siendo una mala práctica, porque de acuerdo con nuestro Señor Jesucristo, estos hombres ya no ayunaban en aquel momento para manifestar su dolor interno, sino que oraban para ser vistos por las demás personas, para ser reconocidos, para que vieran lo religioso que eran. ¿Por qué? Porque cuando ellos ayunaban, de acuerdo con las palabras de nuestro Señor Jesucristo, ellos ¿qué hacían? Se veían todos tristes, se veían todos decaídos. De hecho, vayan conmigo a Mateo 6:16. Y esta es una recriminación que le hizo nuestro Señor Jesús a los fariseos. Mateo 6:16. Vean lo que dice Mateo 6:16. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, o sea, como estos religiosos, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Cómo? Se ven tristes. ¿Por qué? Porque quería que las personas vieran que estaban ayunando, querían que las personas vieran lo religioso que eran. Entonces, cuando tú veías un fariseo pasar, tú sabías que estaba ayunando, porque estaba todo triste, todo decaído. Quizás estaba con lágrimas en los ojos, quizás estaba agarrando su estómago porque tenía hambre. Y tú podías ver, tú judío en tiempos de Jesús, tú podías ver a este hombre y decir, míralo, qué santo es. Mira cuánta aflicción hay en su cara. Ha de tener mucha aflicción en su alma, porque ayuna 2 veces por semana. Y en eso, el fariseo, como estaba atento por lo que las personas decían, volteaba a verte así como moribundo, todo triste. Te volteaba a ver y te decía, mi corazón está lleno de dolor por mi pecado. Fíjate. Y tú, pobre hombre. Bueno, así eran las personas en aquel tiempo. Y quizás así son muchas personas hoy en día, ¿no? Que practican el pecado, que a fuerza necesitan decirle a otra persona que está ayunando. ¿Cómo estás, hermano? En ayuno. Ella, en ayuno. Bueno, así no tiene que ser, ¿verdad? Al contrario, nuestro Señor Jesucristo, que es lo que nos anima a que nuestro ayuno sea personal, discreto, no diciéndole a las personas lo que estamos haciendo.
Y aquí también con el resto de las prácticas. ¿Por qué decir a las personas lo que estamos haciendo? ¿No? Hay ocasiones donde sí, para dar testimonio. Pero hay ocasiones donde no. Hay ocasiones donde no. Ahí hay que ser sabios. Pero bueno, regresando a lo del ayuno, entonces, quiero que quede claro. Cada una de las personas involucradas en el cuestionamiento que le hicieron al Señor Jesucristo, tanto fariseos como discípulos de Juan, estaban en todo su derecho en ayunar más días a la semana de lo que mandaba, o al año de lo que mandaba la ley de Dios. Entonces, Dios no prohíbe ayunar más veces por semana. Pero lo que no está permitido por Dios es que un acto de convicción, un acto de conciencia, como el ayuno, más veces por semana o una vez por semana aplica a nosotros porque no somos judíos, se vuelva una norma, o tú la quieras convertir en una norma a seguir como estilo de vida para el resto de los creyentes hijos de Dios. Eso no está permitido. Vuelvo a repetirlo con otras palabras. No está permitido que tus creencias, que tus convicciones personales las quieras volver normas en la vida de las demás personas. No está permitido eso. ¿Por qué? Porque Dios dice que únicamente lo que es norma, lo que es ley, es lo que está en su santa palabra y no más. No más. Ve lo que dice Deuteronomio 12:32. Deuteronomio 12:32. Deuteronomio 12:32. Dice así la palabra de Dios, Deuteronomio 12:32. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. Escucha, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Ahí está. Solamente hacer lo que la palabra de Dios nos manda que hagamos. Ni más, ni menos. Única y exclusivamente lo que la palabra de Dios nos manda. Ahora, yo voy a citar un pasaje de Apocalipsis. Es más, búsquenlo. Apocalipsis 22, 18 y 19. Apocalipsis 22, 18 y 19. Y yo voy a citar este pasaje. ¿Por qué? Porque muchos hombres de Dios a través de la historia, a pesar de que el contexto solamente se esté refiriendo a la profecía del Apocalipsis, muchos hombres de Dios a través de la historia han agarrado este pasaje para referirse que Dios ha cerrado el canon bíblico y que no tenemos que aumentarle nada a todo el canon bíblico. Entonces, no soy el único que aplica este pasaje, sino varios hombres de Dios a través de la historia lo han aplicado de esta manera. Escuche, Apocalipsis 22, 18 y 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces, Dios prohíbe explícitamente, con maldición, que le añadas y que le quitas. ¿Y qué crees? Si tú, por una práctica personal, sea cual sea esta práctica personal, en este caso, en este ejemplo de la predicación es el ayuno, si tú una práctica personal de convicción la quieres elevar a estatus de ley de Dios, le estás añadiendo a la palabra de Dios. Y es igual pecaminoso añadir a la palabra de Dios que quitarle algo a la palabra de Dios. Es igual de pecaminoso. Es igual de pecaminoso. Entonces, aquí hay una advertencia. Nosotros no tenemos que ser como estos hombres judíos ni los discípulos de Juan, que en lugar de dar libertad donde la palabra de Dios da libertad, religiosamente queremos que todo se haga como nosotros queremos que se haga. Cuando la palabra de Dios no nos respalda en esas prácticas. Para nada nos respalda. Eso se llama ser religioso. Eso se llama aumentar a la palabra de Dios. Y eso se le llama pecado. Porque ya nos estamos colocando a la estatura del canon bíblico.
San Sergio lo dijo. Por eso se tiene que hacer así, 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 así. Claro que no. Claro que no. Les voy a dar unos ejemplos. Y les voy a dar ahorita que me acuerdo un testimonio personal. Por desgraciadamente tener esta mala práctica. ¿Han escuchado decir, a lo mejor ustedes no, pero yo sí, a hermanos bien intencionados, a lo mejor como estos fariseos, a lo mejor como estos discípulos de Juan, que ayunaban por dolor interno, que ayunaban por convicción? Recuerden, la práctica del ayuno no es mala, pero han escuchado decir, hermanos, hermano, hermana, no debemos de tatuarnos porque Dios dice en su palabra que tatuarse es pecado. Y cito, dicen ellos, Levíticos 19:28. Si quieren, acompáñenme para que vean. Levíticos 19:28. Miren, la Reina Valera 1960 dice, cambia, bueno, es la misma idea. Vayan conmigo, Levíticos 19:28. Les voy a leer yo dos versiones. Primero la Reina Valera y después la Nueva Biblia de las Américas. Levíticos 19:28. Vean lo que dice la palabra de Dios. Levíticos 19:28. Dice así la palabra de Dios. Y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Yo, Jehová. Ahí no se entiende bien. Ni imprimiréis señal alguna en nuestro cuerpo. Vean lo que dice la Nueva Biblia de las Américas. Aquí se va a entender un poco mejor la idea. No se harán sajaduras en su cuerpo por un muerto, ni se harán tatuajes. Yo soy el Señor. Y alguno puede decir, ya ven, no hay que tatuarnos porque el texto bíblico dice que no hay que tatuarnos. Volvemos a lo mismo. En su contexto, ¿cómo fue escrito? ¿A quién fue escrito? Al pueblo de Israel. ¿Cuándo? Cuando salían de Egipto. ¿Y qué practicaban los egipcios? Se tatuaban a sus dioses y a sus muertos por adoración. Entonces, Dios les estaba diciendo a los judíos que no se tenían que tatuar a dioses ni a muertos, porque esa era una práctica religiosa de su época. Ahora, hoy en día, cuando tú te tatúas una Hello Kitty en tu cuerpo, ¿es porque estás adorando a un dios? ¿Es porque estás adorando a un muerto? No. Cuando tú te tatúas una flor, ¿es porque te estás adorando a un muerto por medio de esa florecita? ¿O el nombre de tu hijo o de tu hija? No. No. La Biblia jamás te prohíbe tatuarte. ¿Por qué a ellos sí se los prohibió? Porque los tatuajes en aquel momento histórico estaba tan apegado a la cultura religiosa de una nación egipcia que les dijo Dios, apártate de ella. Pero hoy en día el tatuaje ya no es así. Pero dice la palabra de Dios que no harás rasguños a tu cuerpo. Vuelvo a lo mismo. Se rasguñaban ¿para qué? Para adorar a dioses. Bueno, tú no creo que te rasguñes, ¿no? No creo que te quieras rasguñar, porque eso te está dañaría muy feo tu salud, ¿no? Pero bueno, hablando de los tatuajes en específico, que es el problema. Este texto en su contexto no habla de que Dios prohíbe los tatuajes. A ti, iglesia. Entonces, el hecho de que a ti no te gusta que nos tatuemos o que alguien más se tatúe, el hecho de que a ti no te parezca bien, no quiere decir que Dios lo manda así en su palabra. Este es un ejemplo específico, ¿no? Entonces, no creas que el hermano que decide tatuarse, obviamente no te vas a tatuar un demonio, ¿no? El hermano que elige tatuarse, no está cometiendo pecado. La verdad. Otro ejemplo. Dejamos a un lado el ejemplo de tatuarse. Que bueno, que si a mí me preguntan, a mí, Sergio, a mí, en mi opinión, ¿Sergio es pecado tatuarse? No. Pero desgraciadamente en México muchos trabajos no te los dan porque estás tatuado. Entonces te puede traer consecuencias en México. Me están discriminando, claro, tú puedes poner una demanda, pero mientras tanto ya no tienes trabajo. O sea, mientras tú demandas ya no tienes trabajo. Entonces hay que ser sabios, ¿no? Hay que ser sabios en ese aspecto. Ahora, otro ejemplo podría ser cuando son cosas de conciencias. Yo no veo televisión, ni tampoco veo nada en servicios de streaming. ¿Por qué?
Porque a los ojos de Dios es pecado tener todos esos servicios. Mucha porquería sale en la tele, mucha porquería sale en esos servicios. Entonces no hay que ver nada ni en YouTube, ni en la televisión, tableta, celular, ni PC. Es mejor no tener nada de televisión en mi casa. Entonces, para ti las personas que ven tele son pecadoras y las personas que no ven tele pues son más santas. A tu opinión. Y tú lo aconsejas así. Porque a tu opinión, ver tele o ver programas en YouTube o en streaming son pecaminosas. ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto a esto? Primera de Corintios 10:23. Sergio, pero no había estos servicios en tiempos de Jesús, en tiempos de los apóstoles. Claro que no, pero tenemos un principio que nos ayuda en esto. Primera de Corintios 10:23. Vean lo que dice. Escuchen. Primera de Corintios 10:23. Todo me es lícito o permitido, pero no todo conviene. Todo me es lícito, permitido, pero no todo edifica. Ese es el principio. ¿Quieres ver algo? Dios no te lo niega, pero te hace la advertencia. ¿Te va a edificar? ¿Te es lícito? ¿Te va a llevar a pecado? Si no te edifica, no te es lícito, te lleva a pecado, no lo veas. A lo mejor, pues, no te edifica porque no habla de Dios, pero tampoco hay nada en ese contenido que sea pecaminoso. El Señor no está peleado con nuestra diversión, ni con nuestro entretenimiento. No está peleado con eso. Nada más vuelva a lo mismo, hay que ser sabios. ¿Por qué? Porque por muy santas que parezcan tus opiniones o nuestras prácticas personales, nunca es bueno poner nuestras opiniones y nuestras prácticas personales a nivel de la palabra de Dios. Porque ahí estamos pecando. Porque tarde o temprano tú estarás empezando como estos fariseos, como estos discípulos de Juan de Bautista, diciendo, si tú haces lo que yo hago, eres santo. Y si tú haces lo que yo no hago, eres pecador. Cuando no tiene que ser así, cuando tiene que ser, tú haces la palabra de Dios, eres santo. Tú no haces la palabra de Dios, eres pecador. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es el ejemplo que yo les quería dar en mi vida ahorita que me acordé rápidamente? Yo era, a principio de mi caminar en Cristo, yo era muy religioso. Yo pensaba que no era bueno ni ver tele, ni ver películas, ni jugar videojuegos, ni ver caricaturas, ni pensaba yo que tener cuadros que no sean religiosos en la casa eran del diablo. Yo pensaba que escuchar música que no fuera religiosa era del diablo y desgraciadamente le tiré unos discos a mi hermano que ya le pedí perdón, porque él se había comprado, él con su dinero se había comprado. Una cosa es que yo tire lo mío, ¿no? Pero cuando empiezo a tirar cosas de otras personas, pues ahí está mal. Bueno, me arrepiento, pero puede traer problemas. Y lejos de acercar a gente al evangelio, ¿qué es lo que estamos haciendo? Alejando a gente del evangelio por nuestra religiosidad. Porque por mi opinión, escuchar música que no sea cristiana es malo. Y yo tengo que hacer lo que las personas, perdón, tienen que hacer lo que yo diga. Si es que quieren ellas estar bien con Dios. Pero nunca es eso. Nunca es, las personas tienen que hacer lo que yo diga para que estén bien con Dios. Voy a ayudar a las personas que hagan la palabra, que cumplan la palabra de Dios, que hagan la palabra de Dios para que estén bien con Dios. Ni más ni menos. Es así, es así. Yo estaba equivocado. Ustedes pueden que estén equivocados, pero se vale corregir y se vale pedir perdón. Y si tienen que reponer algo que tiraron, pues hay que reponerlo, ¿no? Ahí para que Alejandro me diga cuánto le debo de sus discos. Entonces, vamos a continuar con nuestro texto. Dice Marcos capítulo 2, verso 19. Marcos capítulo 2, verso 19. Dice así la palabra de Dios. Jesús les dijo. O sea, aquí ya vemos que Jesús está contestando. ¿Acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Jesús en este momento está usando una parábola para darle una respuesta a estas personas de por qué sus discípulos no ayunaban. Ahora, quiero que vean esta frase, los que están de bodas. Literalmente quiere decir los hijos de la cámara nupcial. ¿Qué es esto? Los compañeros del novio
o sea, los amigos del novio. ¿Quiénes eran estos amigos del novio en la cultura de Jesús? Bueno, estos amigos del novio tenían un papel muy importante dentro de la misma boda del novio. ¿Por qué? Porque estas personas seleccionadas por el novio eran las encargadas de hacer los arreglos del lugar y también eran las encargadas de que la celebración fuera todo un éxito. Bueno, pero también tenían otro papel. Tenían que acompañar al novio en su gozo. Eran personas especiales, encargadas de la decoración, encargadas de que todo saliera bien, de que la comida estuviera lista, la bebida estuviera lista, que todos se sentaran donde les correspondía sentarse en la boda, pero también eran personas que todo el tiempo terminaban sus asuntos, tenían que estar con el novio, pues gozándose, estar contentos, estar en la fiesta, ¿no? Eran este tipo de personas, los hijos de la cámara nupcial o los que están en las bodas nupciales. Eran personas que siempre tenían que estar con gozo. Ahora imagínense ustedes que en tiempo de Jesús los hayan invitado para ser estos hombres que acompañaban al novio y tu amigo se acercara a ti y le ibas, oye, me voy a casar, quiero que me acompañes en mi gozo. Sé mi hombre, sé mi hijo de la cámara nupcial. Y tú dijeras, sí, claro, te quiero mucho, te amo, amigo mío, yo quiero estar contigo en tu tiempo de gozo. Está bien, pero llega el día de la boda y lejos de que estés gozoso por el novio, porque se va a casar, porque va a formar una familia, estés todo triste, estés todo decaído. El novio se te va a acercar y me dice, oye, te escogí para que estuvieras gozoso, me estás echando a perder mi día. Es que tengo tanto dolor que no lo puedo ocultar. Tengo tanto dolor que ya me quiero ir a mi casa, no me importa tu felicidad, tengo tanto dolor. Bueno, esto era lo que no tenían que hacer. Y Jesucristo, pues dijo, ellos no ayunan porque están de fiesta conmigo. El ayuno es aflicción de alma. Y mientras el esposo esté, el novio esté entre ellos tienen que estar alegres, contentos, gozosos. Por eso no ayunan. Porque el símbolo del ayuno es aflicción del alma. Y ellos no pueden estar afligiendo su alma. Porque están conmigo. Ellos tienen que estar gozosos en todo momento. Porque el esposo está de bodas con su amada la iglesia. Así de simple. Pero a lo mejor los discípulos de Juan ayunaban porque se les había quitado el novio, pero estos hombres no tenían por qué ayunar para nada. Pero fíjense, también dice el Mesías que el gozo iba a ser temporal. Porque vean lo que dice el verso 20. Marcos capítulo 2, verso 20. Ahorita no ayunan porque no hay necesidad de estar afligidos de corazón. Pero vean lo que dice el verso 20. Y empieza con un pero, verso 20, Marcos 2, verso 20, pero vendrán días cuando el esposo les será ¿qué? Quitado. Y entonces en aquellos días ayunarán. Estas palabras son tristes, ya que habla, lo repito, del día cuando el esposo se les será quitado. Y entonces los discípulos ya no tendrán que estar felices. Van a tener angustia en su corazón, van a tener dolor en alma. Y en ese futuro van a tener que ayunar para agarrar fortaleza. Ayunar para pedir dirección a Dios en sus vidas. Ayunar para que sepan cómo actuar. Fíjense que la frase será quitada que menciona en el verso 20 nuestro Señor Jesús es interesante. ¿Por qué? Porque es una referencia a un texto mesiánico. Vayan conmigo, Isaías 53, 8. Isaías 53, 8. Dice así la palabra de Dios. Isaías 53, 8. Dice, y aquí está hablando del Mesías, por cárcel y por juicio fue quitado. La misma palabra, fue quitado. Y su generación, fue quitado y su generación. ¿Quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. ¿Qué está diciendo aquí? ¿Qué es lo que está dando a entender Jesús con esta misma frase de que el esposo les será quitado, que hace una buena rima, una buena concordancia, un buen paralelismo con Isaías 58:3, con fue quitado también?
Pues muy fácil, este texto está hablando de cuando el Mesías iba a morir y la gente no se estaba dando cuenta. Estaba diciendo, el novio se le será quitado. ¿De qué forma? Como en Isaías 53:8, le será arrebatado violentamente. ¿Para qué? Para que muera por nuestros pecados, fuera crucificado en la cruz, para que el pueblo, en lugar de escoger al único santo de la humanidad, escogiera a un hombre pecador que fuera liberado, a un homicida, a Barrabás. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo de Dios tuvo al Hijo de Dios, ellos prefirieron la oscuridad antes que la luz. Ellos prefirieron su mala vida antes que el Hijo de Dios. Pero Jesucristo aquí ya lo estaba anunciando. Me apartarán de ustedes. Y en ese momento que me aparten de ustedes violentamente, tendrán que ayunar, porque habrá aflicción de sus almas. Va a tener que ser así. Pero al mismo tiempo nos convino a nosotros que nuestro Señor Jesucristo haya sido quitado de esta manera tan agresiva de sus discípulos. ¿Por qué? Porque gracias a su sacrificio en la cruz, nuestro Señor aplacó la ira de Dios y ahora nosotros podemos ser salvos por medio de ese hermoso sacrificio. Yo lo leo, vean, Hechos 4:11 y 12. Yo lo leo, Hechos 4:11 y 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y estas palabras fueron dichas gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, aquí termina la respuesta de nuestro Señor Jesucristo, aparentemente. ¿Por qué? Porque si los leen bien los siguientes versículos, o por lo menos así a mí me pasaba, decía, ¿por qué están aquí estos versículos? Son raros, no los entiendo. Vamos a leerlos. Estos dos versículos de corridito, verso 21 y verso 22, y así vamos a ir terminando. Marcos, capítulo 2, verso 21 y verso 22. Y aquí entramos ya al punto número 2 del bosquejo. El evangelio rompe con la tradición. Escuchen. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Verso 22. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Y uno dice, a ver Jesús, estabas hablando del ayuno y ahora empiezas a hablar de vestidos y de odres. ¿Qué es esto? Muchas personas en verdad piensan que estos textos están mal, que estos textos están escritos mal, que alguien los colocó aquí por colocarlos. Pero si seguimos los evangelios que mencionan este mismo acontecimiento, Mateo, Marcos y Lucas ponen estas frases después de la contestación del ayuno. ¿Por qué? ¿Por qué? Habla muy raro el Señor. Primero tenemos que entender algo. Cuando un judío quería enseñar algo, hablaba en parábolas. Nosotros cuando queremos enseñar algo, le decimos directamente lo que queremos enseñar. Pero los judíos hablaban en parábolas para enseñar. Esa era la costumbre de aquel entonces. Entonces, primero tenemos que entender que lo está hablando un judío, que es nuestro Señor Jesucristo. Y con esto venían enseñanzas. Voy a decir qué quiere decir cada una para que después las una. Vean, primeramente, el texto no dice paño nuevo en el verso 21. Verso 21. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. El texto no dice paño nuevo, más bien se está refiriendo a una tela que no está batanada. O sea, una tela que por no estar trabajada, digamos, está la tela vieja que está en el texto, está la tela nueva sin batanar. Entonces, cuando esta tela nueva sin batanar se moja, ¿qué es lo que hace? Se encoge. Se encoge. Entonces, ¿qué hace cuando naturalmente se encoge? Pues jala la costura vieja, la rompe, porque está sin batanar. Esto es lo que se está refiriendo. O sea, tú estás remendando, la coses, pero como esta costura no está trabajada, no está sin batanar, pues empieza a jalar la costura anterior y la rompe. Eso es lo primero. Ahora, verso 22 nos habla de odres, ¿cierto? Nosotros cuando vemos viñedos hoy en día, lo vemos en documentales, en películas, donde guardan el vino, en odres, en tambos grandes de madera, ¿no?
y los van colocando para que ahí se vayan añejando. Una manera especial para que en ocasiones agarre un sabor rico dependiendo de la madera y lo que le coloquen al vino, por supuesto. Y así se va haciendo más sabroso. Pero añejando cierta cantidad de tiempo, por supuesto. Pero aquí no son este tipo de odres, no son estos odres grandes de madera. Aquí se está refiriendo a como una especie de cantinfloras grandes, pero hechas de piel, de cuero de animal. Así, cuero de animal, cantinfloras grandes de cuero de animal. ¿Qué es lo que hacían estas? Estas cantinfloras grandotas donde guardaban el vino tenían propiedades elásticas. ¿Para qué? Para que cuando tú echaras vino, pues cuando se fermentara, creara la fermentación, los gases, pues se pudiera expandir y después volverse a agarrar la forma del vino y se pudiera mantener ahí. Ese era un orde de cuero. Pero ¿qué pasaba con el tiempo? Estos odres, con el tiempo, como estaban hechas de cuero de animal, de piel de animal, pues se iban haciendo grandes, se iban haciendo pequeños, pero con el tiempo se iban haciendo duros. Entonces, si tú un odre viejo de este cuero animal le echabas vino nuevo, ya estaba seco, duro, ya no se iba a expandir, sino que el vino con los gases, ¿qué lo iba a hacer? A tronar paz. A eso se refería a este tipo de odres, no a los de madera, sino a los de piel animal, que se expandían, regresaban, expandían y regresaban, y llegaba un punto donde ya estaban tan mal, tan secos, que ya no se podían expandir, y si echabas vino nuevo, se rompían. Ya teniendo estos datos. Ahora, Sergio, ¿a qué se refiere? Porque vemos que en ambos versículos hablan de que lo nuevo rompe lo viejo. ¿A qué se está refiriendo? Pues regresamos al tema del ayuno. Los judíos y los discípulos de Juan estaban bajo las tradiciones de su religiosidad personal. Los judíos, fariseos, no querían dejar sus tradiciones de los fariseos, y los discípulos de Juan, a pesar de que Juan ya dijo que Jesús era el Mesías, querían estar aferrados a sus enseñanzas de Juan. Entonces Jesucristo, ¿qué les dijo? Yo sé que les parece loco, en primera instancia, que no ayunen, o que ayunen lo que ustedes quieran, mejor dicho. Yo sé que les parece loco, porque sus tradiciones dicen que se tiene que ayunar 2 veces por semana, o las veces que ustedes quieran. Pero yo, con mi enseñanza que proviene de la palabra de Dios, dice Jesús, les vengo a traer revelación nueva. Les vengo a traer la enseñanza correcta. Y es necesario que ustedes dejen a un lado sus antiguos moldes, porque si ustedes quieren que sus antiguos moldes, tradiciones, convivan con lo que yo les voy a enseñar, va a haber tal choque en sus mentes que van a terminar destrozados. Porque lo mío va a destruir sus antiguas tradiciones. Y así tiene que pasar con cada uno de nosotros. Entonces tenían de dos estos hombres. O aferrarse a sus tradiciones, a lo viejo, y vivir como han estado viviendo, o decir, tienes razón, Señor, me renuevo yo para que tu enseñanza nueva entre en mí. Y lo que yo antes veía como algo legal, algo que Dios mandaba, empezarlo a verlo como lo que es, una tradición, una opinión. Y así poder ser renovado por ti. Eso se refiere al texto bíblico. Por eso el Señor Jesucristo les dijo esto después del ayuno. Yo sé que les parece loco no ayunar más de 2 veces por semana, pero entiendan, esta es la enseñanza que Dios manda. Lo nuevo. Si quieres hacer caso, rompe con lo viejo, deshazte de lo viejo y dale pie a lo nuevo. Porque si no, lo nuevo te va a destrozar. Y tú, como no te va a gustar que destroce tu vida, te vas a terminar yendo. Así es la palabra de Dios. Ahora, ¿con esto el Señor estaba echando a un lado la ley de Dios? Claro que no, pero lo que Dios estaba haciendo es dando la verdadera interpretación. La verdadera interpretación. Lejos de cualquier tipo de hombre. Ahora, para concluir, la pregunta que a lo mejor se están haciendo. Entonces, ¿es bueno que yo ayune como cristiano, sí o no? Sí, es bueno que ayunes como cristiano, puedes ayunar los días que tú quieras, cuida tu salud nada más, pero el hecho de que tú ayunes no quiere decir que impongas el ayuno al resto de las personas que no lo practicamos. O si tú practicas el ayuno 3 veces por semana o 2 veces por semana,
No esperes que el resto hagamos lo mismo que tú, porque no es un mandato de Dios, es una práctica personal. Entonces ayuna, pero también da libertad al resto de tus hermanos de que hagan solamente lo que Dios manda. Oremos.